vamos llegando a este fogoncito que tan amorosamente Beit Hana nos sigue propiciando. Hola Marta, con tanto amor, siempre atenta a las necesidades de su gente, de todas nosotras. Bueno, vamos llegando. Hola Esther. Voy así a las que voy viendo que se van sumando. Hola Elena. Se van sumando de a poquito. Bueno, vieron que hoy por lo menos el día está bonito, ¿no? Sí, pero hay mucho viento, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. ¿Les parece que vaya silenciando un poquito el espacio? Así vamos llegando. Bueno, este era un espacio. Hoy lo que voy a hacer de distinto es que voy a permitir que la que quiera levante la mano o que me chatee, porque hoy íbamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas. Es decir, de algunos temas que hemos visto, si alguien se quedó con dudas o con temas o con cosas que yo no dije, ¿no? A veces ni siquiera hola Leonor, hola Diana. Así voy viendo gente nueva, no sé si... ¿Hay alguien que sea nueva, totalmente nueva en este espacio? Hola sí, hola Leonor, bienvenidas. Bueno, qué bueno que se hayan animado a conocer este espacio, ¿sí? Bienvenidas. Los temas, para quienes no hayan estado, nosotros a lo largo de este tiempo hemos charlado de distintos temas. En general la propuesta es psicología y actualidad, y pensar los temas desde distintos lados para que podamos tener una calidad de vida un poquito mejor. Por lo menos sentirnos próximas, sentir que podemos repensar temas personales a partir de un espacio grupal como es este. Entonces, hemos pasado por distintos temas que todos bastante potentes, porque emociones, inteligencia emocional, eran un poco los temas que fuimos viendo, ¿no? Y en esos temas podemos pensar que hoy era el día para poder de alguna manera animarse a preguntar, o a veces a preguntar o a repensar, ¿sí? Un poco era la propuesta. Algunas preguntas me han llegado, algunas le han llegado a Luli, y entonces vamos a tratar de hacer una clase rara en el sentido que no va a tener solo una... Bueno, voy a tener que... Hola Turki, hola Raquel. Voy a tener que silenciar porque si no parece que no se escucha algún otro teléfono. Hola Debbie. Bueno, qué lindo que se vayan sumando, Celia. Bueno, Lu, yo sé que algunas preguntas te llegaron a vos me las pasaste. Les voy a contar un poco por dónde estuvo la inquietud. Hola Ali. Un poco lo que se les... a ver acá. Algunas de las preguntas tenían que ver, muy interesantemente, un tema que no habíamos tocado, pero podría ser, porque tiene que ver tanto con las emociones, que tenía que ver con egos. Si el ego interfiere... Hola Celia, tanto tiempo, bienvenida. Entonces podemos pensar, ¿no? El ego y su influencia en nuestra vida. Y tuvimos preguntas sobre la inteligencia emocional y sobre niña interior. Esta es un poco la propuesta. Vamos a ir transitando. Una de las preguntas tenían que ver con... Luz, si querés participar, avísame, ¿sí? Por ahora las preguntas que me pasaste tenían que ver con esto. Miren, les voy a contar, así ustedes más o menos saben de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, miren, cómo negociar bien el conflicto cuando el ego se interpone, qué aprender para lograrlo, cómo se retoma paso a paso una situación delicada de pareja, resiliencia. Otras preguntas sobre inteligencia emocional, cómo afectan las emociones, cómo sanar mi niña interior, si hay algún ejercicio, de dónde viene esta idea de niña interior,
¿Y qué característica tiene una persona resiliente? Más o menos quizás pueda ser de interés de ustedes, y si no, ahí abajo en el chat podrían también poner algunas otras preguntas y ver si nos da el tiempo. Mónica, sí, sí, sí. Hola Inés, bienvenida. Bueno, sí, el presi de la niña interior que el otro día no habíamos podido verlo, ¿se acuerdan? No saben, después tuve ahí un tema con la gente de Fivertel, ¿sí? Porque bueno, dijeron que estaba mal no sé qué. Vamos a ver si de verdad era eso. Bueno, acá estamos. Vamos a empezar por algo del ego que no lo habíamos visto nunca. Y podríamos pensar que el ego, a mí se me ocurrió pensarlo así, miren. Ego versus alma. ¡Wow! ¡Qué tema! Porque podemos pensar, ¿no? ¿Qué se nos juega cuando pensamos en el ego? Por eso el ego tiene tanto que ver, hola Celia, el ego tiene tanto que ver con tiene que ver con el narcisismo, el ego tiene que ver. Ustedes saben que cuando el niño es niño, hay una operación importante que le ocurre psíquicamente, que es cuando se da cuenta del poder que tiene. Freud lo nombró por allá entonces como el niño, el soberano. Imagínense. ¿Y quién no ha tenido un niño en alguna etapa de su vida como el soberano? El problema es cuando sigue siendo grande y quiere serlo, pero en general, ese niño, hay una etapa de la vida en la que se siente que es el que maneja un poco los designios de esta casa, va a ser el que va a ponerle el humor, ¿sí? El humor o lo que vaya pasando. Entonces, uno de los temas por los cuales ustedes me han escrito y tenían ganas de escuchar, era sobre ego. Entonces, ese niño va a darse cuenta en principio que él tiene un poder y lo empieza a ejercer. Pero también después cuando empieza el colegio se va a dar cuenta que hay otros que también tienen poder y va a tener que empezar a pensar otras cosas. El ego te hace hacer cosas malas. Bueno, vamos a ver si después que contestamos esto realmente es así. Podemos pensar que el ego es una visión limitada de la realidad porque acepta solo el punto de vista personal. Es decir, que el ego a veces, cuando lo podemos pensar en cuanto a muchas cosas que nos hacen sufrir, tienen que ver con el ego, con ese ego herido, que a veces podríamos después en algún punto relacionarlo no con esa niña interior. Vamos a ver si después qué le pasa a ese ego herido y si tiene o no que ver con esa niña interior que hemos hablado el otro día. Porque tiene que ver con la soberbia y el poder. Bueno, un poco sí, el tema es que cuando solo hay ego, nos encontramos con una dimensión del egoísmo. Ahora, ustedes saben que el egoísmo siempre tiene muy mala prensa. Hay que saber que a veces necesitamos una cuota de amor hacia nosotros mismos para nosotros también poder ofrecerla a quienes amamos. Es decir, que si no nos otorgamos, no nos brindamos un tiempo, una atención, un cuidado, ¿qué estamos dándole a los demás? Porque somos como recipientes. ¿De qué nos llenamos para dar? Entonces, muchas veces bajo la denominación del ego, miren, yo he encontrado un dibujito que me encantó y que decía algo así como, les voy a contar, porque me encantó, decía algo así como, dice, alma versus ego. El ego como el yo, a veces es el que siente culpa, a veces es el que está hostil, el que está resentido, y el alma en realidad es el verdadero ser, el nosotros, el perdón. Es decir, nosotros necesitamos una cuota de
ego que nos pueda constituir y saber quiénes somos. Ahora, muchas veces confundimos uno con otro, porque cuando nos quedamos solo en esa parte de afuera de nosotros mismos, quizás estamos solamente abocados, ¿no?, a una parte que es el ego. Hoy me parece que el ego, el alma, dicen por ahí, ego y alma me parece que es un temazo. Yo no quise dejar de tocarlo hoy porque me lo habían preguntado, ¿no? El ego le gusta mucho que las cosas sean como uno es, como a uno le gusta. A veces es un poco más yo que un nosotros. Va a tener una concepción muy personal, va a estar muy a lo mejor dolido por lo que le ha pasado. ¿El alma se lleva bien con el ego? Y son como dos aspectos. El alma es superador, porque el alma tiene por fin entender el verdadero ser. Podríamos entender que a lo mejor el ego es como una faceta de nuestro ser, pero hay por dentro, o más profundamente, el ser. El ser que muchas veces nos cuesta encontrarlo. ¿Por qué? Porque nos han hecho versiones de nuestro ser. Cuando nacemos, ¿vieron? Nos dicen, y vos sos muy buena, vos sos la ordenada, vos sos la que no sos tan buena en matemáticas. Y nos vamos armando una idea de nuestro ser que a veces no es nuestro ser, son narraciones de nuestro ser. Y entonces desde esas facetas muchas veces actuamos, ¿sí? Entonces es muy importante. ¿Es una faceta egoísta? Sí, es una faceta egoísta, pero habría que distinguir el ego del egoísmo, porque bueno, también es importante de alguna manera saber, por ejemplo, para amar está bueno desactivar un poco el ego, ¿sí? Porque el ego va a querer cosas muy, muy personales, que quizás va en contra de lo que es el amor, pero también hay que tener un amor por uno mismo, si es por eso. Ahí es donde yo quiero en quedarme, ¿no? En que es importante también tener una cuota de amor para uno mismo. Etiquetas, y a veces son etiquetas. Muchas veces sentimos que nos duele mucho algo, pero si nos preguntamos a qué nos duele a nuestro ser o nos duele a nuestro ego. Porque a veces lo que nos dolió a nuestro ego, a esa parte de uno que se siente herida, a ese narcisismo. Hoy me encontré diciéndole a una paciente nueva, bueno, ¿y qué sentiste en esta charla? Y se quedó pensando. Entonces yo la animé, le dije, mirá, mi narcisismo puede escuchar, no me gustó, o sí me gustó, o no estaba tan de acuerdo. Es importante animarse a escuchar esas cosas, porque es desde donde uno puede aprender. Edita, ¿levantarte la mano para algo o me escribiste? Ok, me escribiste, porque tenés levantada la mano. ¿El adulto puede ser un ego excesivo por baja autoestima e inmaduro? Muy buena la pregunta. Mirá, cuando hablamos de autoestima, que también pasamos a hablar de autoestima en estas clases, hablamos que hay un nivel de autoestima esperable. Entonces, el nivel de autoestima esperable va a vivir bajo un esquema de vida en donde yo soy valioso y vos también. Es decir, voy a aceptar tu punto de vista, voy a creer que son valiosas tus intervenciones y las mías también. Ahora, hay dos formas de baja autoestima. Una es cuando claramente me siento menor a otras personas o a otras opiniones. Cuando mi autovalía, mi autopercepción está por debajo. Pero también podría pasar que una autoestima baja se muestre reactiva. Entonces, ¿qué me va a pasar? Voy a mostrarme muy fuerte y voy a descalificar a otro. Cuando yo necesito descalificar a otra persona para que mi autoestima mejore,
probablemente mi autoestima esté baja y sea reactiva. Es decir, voy a necesitar como armarme un disfraz de buena autoestima para enmascarar una baja autoestima. Cierta inmadurez también puede ser que se presente como maquillado de un disfraz de que está todo bien, de que me llevo el mundo por delante, de que si yo digo es así, donde tu opinión está descalificada. Cada vez que me encuentre con una persona que necesita bajar mi autoestima para demostrar que su autoestima es muy alta, quizás esté frente a una persona de baja autoestima. ¿Contesté? Edita, ¿contesté? Muy bien. Ok. Bien. ¿Es manejador, manipulador el egoísta? Buena pregunta. Miren, hoy en día, y cada vez más, y eso va a ser por ahí charla de otros encuentros, podemos hablar de buen amor y de mal amor. Y cuando hablamos de mal amor, podemos hablar de codependencia. La codependencia se da entre una persona que cada vez más se habla de perversos narcisistas, así se los denomina, se los encuadran. Los perversos narcisistas son personas que tienen todo un ciclo, ¿no?, de seducción, porque al principio van a hacernos sentir que somos muy valiosas, que somos personas que no vamos a encontrar a nadie así como a nosotras o nosotros, ¿sí? Yo lo estoy hablando acá porque estamos en un área de mujeres, en general se da mucho también, con algunos casos de hombres, también por supuesto de mujeres, y cuando pasa eso, de alguna manera, luego, una vez que también habrá que pensar cuánta necesidad excesiva de reconocimiento tuvimos para tomar todas las palabras totalmente sin cuestionarlas y de alguna manera luego nos van a hacer sentir que no somos si no estamos con esa persona. Somos de ser. ¿Personas tóxicas? Sí, ok. ¿Autoestima baja es no quererse? Sí, autoestima baja es no quererse, no respetarse, es tener una percepción personal de que no somos capaces, que no podemos. Todo eso es una autoestima baja. Es no creer, por ejemplo, que uno es merecedor del buen trato. El primer buen trato que merecemos es el propio. Este es como el primer punto. ¿La simbiosis en una pareja es tóxica? Muy buena la pregunta. A ver, todas las preguntas son buenas porque todas nos implican repensar un poco a mí y un poco a ustedes en qué posición tienen frente a una pregunta. Una pareja son dos seres que se juntan, donde entienden que su vida es mejor por estar con el otro. O sea, no necesito que me completes como que me falta algo. Entonces podemos pensar que una pareja, si estuviéramos hablando de esos triángulos que se unen, ¿se acuerdan? Esos dos círculos que se unen, podemos pensar que son dos personas que comparten un área en común. Y cuando uno está muy bien en una pareja, cuanto más generosa sea el área compartida, mejor es, más nutritivo. Pero a la vez hay una parte que es personal. El doctor Minuchin, que fue un inspirador de la terapia estructural, de la terapia sistémica, ¿qué decía? Miren, una familia es un sistema de relaciones y en ese sistema de relaciones lo más importante es que tenga una estructura, es decir, que los padres sean los que un poco diagramen el esquema de esta familia
Y los hijos, que están como en el subsistema de abajo, un poco vayan guiados por estos papás. Muchas veces por dificultades en las parejas, no acuerdan y estas órdenes están subvertidos, o queda un hijo en ese subsistema de arriba, haciendo algo que se llama parentalización o parentificación. Quedó tomado, a veces para evitar un desequilibrio en la pareja, generando situaciones de conflictos familiares. Ahora, ¿qué decía Minuchin? Minuchin decía, miren, si bien la pareja y el orden del sistema familiar es fundamental, lo más importante es el olón individual, olón H-O-L-O-N. Porque si una persona no está bien consigo mismo, si una persona no se respeta, no puede armar algo interesante, desde qué lugar puede armar algo nuevo con un otro, desde qué puede aportarle, si ese olón no está fortalecido, si su autoestima no está buena. Entonces, acá la pregunta es, ¿la simbiosis en una pareja es tóxica? Cuando hablamos de simbiosis, para que nos entendamos, hablamos del estadio inicial de un niño con su madre, donde sin esa madre ese niño no podría vivir. Entonces la pregunta es, ¿la simbiosis es para una pareja? No, no es un estadio ni para una pareja, ni para un niño con su madre eternamente. Es para un momento en el que el niño necesita tanto de esa madre que esa simbiosis le hace muy bien. Pero luego esa simbiosis también hay que romperla con la presencia del padre y dejar de ser ese círculo simbiótico para ser ese triángulo en donde entra con el padre la familia, la escuela, la comunidad. Entonces, ¿la simbiosis en una pareja es tóxica? Sí. La simbiosis en una pareja desoxigena, porque es como que soy cuando estoy tan pegado que siento que soy gracias a que vos me das contingencia y continente. Y yo soy un ser humano que puedo querer otras cosas, que me pueden gustar, y pleno me vuelvo a juntar con vos, trayendo todo eso bueno que he traído de mi mundo interior y exterior. Uno está pegado al otro y no corta el cordón. Claro, uno está pegado al otro, no sé, Susana, de cuándo vos me estás hablando. En el niño hay un estadio que es fundamental, pero luego ya no es necesario y hasta también se convierte en tóxico si no armamos una terceridad. Entonces estábamos hablando sobre el ego y sobre la autoestima. ¿Se acuerdan que andábamos por ahí? Entonces, para amar es importante desactivar ese ego, esa fachada, esa máscara, como algunos lo llaman. Pero claro, cuando a lo mejor en algún momento estábamos hablando, ¿se desconectó? ¿Yo me desconecté en algún momento? Ah, ok. Bien, gracias. Entonces, podemos pensar, ¿no? Que cuando una persona empieza una pareja, por supuesto uno presenta su mejor aspecto, pero después de ese periodo de enamoramiento, donde yo proyecté en el otro tantas cosas que yo quería y necesitaba, pero luego me doy cuenta que es del otro, que no son mías, quizás empieza el periodo del amor real, donde puedo amar al otro con sus sombras, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando hay conflictos, y yo me siento, porque la pregunta inicial, ¿se acuerdan que tenía que ver con el ego y los conflictos? Podemos pensar que cuando hay excesos de egos, lo que estamos tratando de pelear es por el poder, más que por lo bueno para una familia. El ego nos hace preguntarnos sobre quién tiene la razón. Una de las preguntas que a veces uno como terapeuta le hace a las parejas es, ¿pero ustedes quieren tener razón
o quieren ser feliz? Porque a veces no va por ahí, es por otros lados. Uno puede preguntar. A veces la felicidad implica se encuentra en la negociación, implica en el rescindir, implica en que cada uno verifique que lo que yo voy a dar y también que el otro vea cuánto va a tomar y que no sea como una esponja emocional que muchas veces nos pone frente a un lugar de dar, y que el otro solo reciba, sino que sea como un intercambio rico entre el tomar y el dar. Entonces, creo que a veces es difícil desactivar esos egos, porque nos juega con nuestra historia, nos juega con cosas muy profundas. Muchas veces tratamos de sostener algo desde el ego, y el ego me lleva al apego. ¿Les parece? A ver, siempre uno tiene que ceder para ser feliz. Yo no digo ceder, yo digo negociar. Negociar a veces es ceder y a veces es conciliar. Y a veces es hacer algo que no era ni lo que quería yo ni el otro. Hablo de comunicación, de la gran posibilidad de encontrarse en poder repensar ese vínculo. Vamos entonces a compartir, porque yo ya tenía esa pregunta, algo que me parece que puede estar interesante sobre la teoría del apego. Miren, porque si hay algo que podemos pensar es que, ahora se ve, sí, ¿no? ¿Se ve bien? Bueno, miren esto, ¿cómo aprendimos a amar? Y acá aparece la teoría del apego. Éramos muy chicos y de alguna manera podemos pensar que Bowley, allá por el 1907, 1990, muy nuevo, empieza a pensar sobre los cuidados maternos y la salud mental, y sobre la necesidad maternal, y ahí desarrolla la teoría del apego. Y Ainsworth dice que hay 3 tipos de apego. Uno es el apego como un vínculo emocional que va a desarrollar el niño con sus padres o sus cuidadores y que le va a dar una seguridad, le va a dar una seguridad emocional que va a ser indispensable para su seguridad. Entonces, esa seguridad, ¿sí? Podemos pensarla de alguna manera desde este lugar. Miren, va a decir, cuando un chico siente que frente a sus necesidades las personas responden, va a sentir que puede establecer vínculos de seguridad. Entonces, cuando ese niño llora y esa madre, padre o persona a cargo le pudo responder, va a saber que puede confiar en las personas, que no necesita estar necesariamente pegada para que le respondan. Entonces, va a poder permitirse vínculos donde existan las distancias, porque va a saber que van a volver. Empezaron como a darse cuenta, a ver acá, espérenme un segundito, una base segura. El niño y su madre es el resultado de un conjunto de pautas que están preprogramadas y que se van a desarrollar en los primeros meses de vida. Es decir, el niño va a aprender que frente a sus necesidades hay un otro que responde, pero no va a necesitar estar pegado todo el tiempo. Ahí aparece Winnicott con su madre suficientemente buena, explicando que una mamá suficientemente buena es aquella que va a darle todas las necesidades, pero también en algún momento va a poder irse para que él aprenda que va a volver y para que pueda saber que puede haber introyectado a esa mamá, como la hemos introyectado muchos de nosotros, que cuando vamos a cruzar una calle, ya no necesitamos a la mamá real diciéndonos, dame la mano para cruzar. Ya sabemos que tenemos que mirar, porque hemos introyectado parte de ese cuidado. Entonces, sabemos que
esas conductas de apego se van a observar también en adolescentes y adultos, como le dije, con esos cuidados introyectados. Ahora, ¿qué pudo haber pasado también? Que por algún motivo el niño se haya dado cuenta que no siempre esa mamá, papá o quien haya quedado en el cuidado pudo responder. Y va a tener entonces un apego ambivalente. Es decir, el apego seguro se dio cuando hubo alguien que fue accesible, cuando el niño necesitó y hubo alguien que le respondió. Y eso le va a permitir saber que cuando luego va a necesitar algo, puede esperar, no necesita estar pegoteado con alguien. Ahora, ¿qué pasó cuando eso no pasó? Cuando esos niños, o sea, el apego seguro son esas madres que han podido estar, que frente a la necesidad del bebé pudo mostrarse disponible, y entonces las personas sabemos que puedo tener una vida personal y esperar a que el otro me dé una respuesta. No tengo que estar pegoteado, no temo que el otro se vaya. Ahora, pudo haber pasado que esa mamá no ha podido, no estuvo disponible, no estuvo enferma, madre, padre o quien haya hecho obviamente esa función, y quizás entonces se genere un apego ansioso evitativo. Es decir, que el niño se va a mostrar inseguro y preocupado de que si va a necesitar a esa mamá, no esté. Y entonces, a veces hasta cuando lo levantaban seguía llorando, por temor a que después pudiera necesitarlo y no estar. Estos niños se muestran preocupados cuando la mamá no está. Y la pasan mal cuando la mamá se va. Ustedes se ve eso mucho en el jardín, ¿vieron? Los chicos que les sobra mamá, les dice chau, porque saben que la mamá va a volver. Es como una tranquilidad interna. Todas las mamás van a volver. Pero el niño creó un vínculo de seguridad tal que la mamá se va y el niño se queda tranquilo. Y otros niños se encuentran muy angustiados frente a esa partida de la mamá, así sea que se va detrás de la puerta, o aunque se aleje un poquito de la sala. Ustedes dirán, somos grandes, ¿de qué nos sirve esto? Es que repetimos estas conductas con nuestros vínculos. Lo interesante es que lo hemos aprendido y los repetimos, porque de lo contrario, ¿para qué hoy tendríamos que mirar esto? Los apegos ansiosos y ambivalentes, de alguna manera, nos van a mostrar que nos van a mostrar que de alguna manera tememos que estas mamás nos puedan no responder a nuestras necesidades. Y después también nos buscamos parejas que quizás que las necesitamos tener en el real. Es decir, necesitamos sentirnos tan próximas porque si no tememos que no estén. Y obviamente nos hacen individuos un poco más vulnerables, porque ¿qué nos va a pasar cuando no esté esa persona? Probablemente nos podamos sentir muy solos. Por supuesto, eso tiene que ver con la soledad y con el aislamiento, porque obviamente también se nos va a generar cosas frente a esas dos soledades. Una es el aislamiento emocional, que es producto de la ausencia de una relación íntima con una persona, o soledad por aislamiento social, cuando nos faltan lazos sociales. Por eso en esta época, miren qué actual que está la teoría del apego, para preguntarnos, ¿cómo vivo? ¿Estoy realmente, siento esa soledad por un aislamiento emocional o la siento por aislamiento social? Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Bueno, ¿podemos aplicarlo con nuestros nietos? Sí, por supuesto. Cada uno tiene que aportar el 50% de una pareja. Sí, o a veces pasa que circunstancialmente uno puede aportar más. No importa, no tiene que ser un dar y tomar como un intercambio de monedas, pero que la ecuación esté bien para cada uno, sin sentir que el otro está tomando mucho de mí o yo del otro. Si la ecuación nos sirve porque está bien, digamos, pero debería ser algo que esté
bien para ambos. Bueno, contesté la pregunta que me habían hecho con respecto a las negociaciones y al apego. Espero que sí. De lo contrario, a mí me parece que es un tema interesante para pensar. Sobre todo, sobre todo, porque muchas veces confundimos amor con diferentes relaciones de apego. Entiendo que para querer a alguien tiene que estar muy, muy pegado, y con esto un poco las relaciones de apego nos damos cuenta que a veces es una necesidad muy propia, muy personal, desde donde construimos cómo se ama, que es en nuestra propia infancia. ¿Les parece que cerremos este tema? ¿Quedó alguna duda sobre esto que me invitaron a repensar? Para pasar a algo de inteligencia emocional, que me parece que el ego entonces nos permite adaptarnos al ambiente, podríamos decir, son las gafas a través de las cuales las personas ven la realidad, y desde el ego muchas veces proyectamos la vida, lo quiero para mí, lo que quiero para mí, lo que está bien, lo que está mal, y a veces el ego nos genera sufrimiento innecesario. ¿Cómo nos hicieron esto? Y a veces no nos hicieron esto, ¿sí? A veces nos aleja de los demás porque nos hace construir corazas cuando sentimos que la autoestima está en juego y nos sentimos débiles o sentimos que nuestra autoestima es baja. Entonces nos podemos desapegar de ese ego, ¿no? Como desasir, y solamente podemos poner iluminación a nuestra vida, y vivir un poco más los caminos del alma. El alma tiene que ver con el servicio. Vieron que a veces uno está mal y a veces uno se da cuenta que el camino para estar mejor es dar, a lo mejor en una ONG. Hola Tere, se te volvió el internet, qué bueno. Podemos pensar que a veces cuando una persona no está tan bien, dar en una ONG, dar a otros nos llena, ¿no? Vieron cuando a veces el camino para llenarnos es dando a alguien que querramos mucho. A veces el ego nos hace sufrir innecesariamente porque nos va a generar un conjunto de hábitos y de creencias y formas de ver un mundo, porque quizás me protegió, porque en algún momento me sentí vulnerable. Una cuota de ego es importante. Saben que hay un método que se llama ACOMI, que tiene que ver como una situación no violenta para mejorar el ego. Si les parece, en otra entrega, si les interesa, me escriben y chusmeamos de qué se trata este método, para dejar un poco de ego y conectar un poco más con el alma. Y bueno, es una técnica de la cual yo no soy experta, pero con mucho gusto me informaré para charlar. Me dicen que bueno, que les puede interesar. Muy bien, voy a leer un poco de este método, que me parece muy interesante. Tengo ahí el material, todavía no lo pude leer. Bueno, genial, entonces vamos a leer. Muchos sí, 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 así que vamos a ir. Bueno, vamos a activarnos a pensar sobre inteligencia emocional. ¿Se acuerdan que la inteligencia emocional es un poco la pregunta de qué tiene que ver las emociones con la inteligencia? ¿Se acuerdan que en una época la única inteligencia valorada era el coeficiente intelectual, Stern, con una ecuación, se veía cuán inteligentes éramos los seres humanos? Pero un poco más adelante se empezó a pensar en inteligencias múltiples, que consideraban un poco la lengua, la música, y de alguna manera empezaba a verse que no era solo una ecuación, que tenía que ver con la música, que tenía que ver con la posibilidad de cómo nos expresábamos,
Y los últimos dos descubrimientos de estas inteligencias múltiples tenían que ver con lo interpersonal y lo intrapersonal. Cuando hablamos de interpersonal, hablamos de mi relación con los demás. ¿Cómo me manejo con los demás? ¿Cómo es mis vínculos con los demás? También, ¿cómo me manejo con mi vínculo conmigo mismo? Entonces, ahí apareció la inteligencia emocional de Goleman y podríamos pensar que cuán consciente soy de mis emociones, cómo las manejo, cómo las regulo, que me gusta más la palabra regulo que manejo, porque regular las emociones implica que frente a un puñado de emociones, voy a ver con cuál hoy saco como respuesta a lo que me está pasando. Razón por la cual, si bien algunas nos conectan con cosas, con aspectos emocionales más positivos, yo considero que no hay positivas y negativas. Son positivas cuando mi emoción tiene relación con lo que siento. Y cuando yo, si se ha perdido algo, puedo manifestar la pena y no el enojo, y no la crítica. Si estoy contenta y puedo manifestarlo. Si algo me hace sentir responsable y puedo sentir responsabilidad y no culpa, que en general la culpa nos deja siempre en el mismo lugar, sin poder accionar. Entonces, yo entiendo que las emociones, cuando de ese gran mundo emocional puedo contar sobre eso que siento, son positivas. Entonces, podemos con esa capacidad de expresar y de gestionar lo que siento, voy a poder tener una capacidad para comprender, para interpretar y para responder a mis propias emociones y a las de los demás. Por eso, cuando uno empieza a transitar el mundo emocional, se da cuenta del valor de la empatía. Empatía como la capacidad de entender el mundo emocional del otro. ¿Para qué? Para gestionarlo, para poder de alguna manera no manipular, digo, porque la palabra que a veces uno dice, ¿para qué quiero tener empatía? Y porque entonces yo voy a poder manejar al otro. No, para liderarlo. Liderar implica sacar lo mejor del otro en pos de un bien común. Entonces, no es manejar, es liderar. Y está bueno cuando a veces una persona puede decir algo así como, mira, hoy vine con un día en el que estoy sensible, te agradezco que seas cuidadoso con lo que me tenés que decir. O cuando alguien puede decir, sabes que hoy estoy muy angustiado porque me está pasando algunas cosas y te pido que te fijes cómo me hablas. Si uno pudiera contar todo esto, podríamos contar un poco mejor sobre nuestro mundo emocional, pero para hacer eso tenemos que conocerlo, ¿sí? Podemos pensar que la inteligencia emocional es el subconjunto de una inteligencia social que implica una capacidad para monitorizar los sentimientos y las emociones propias y las de los demás. Nos va a permitir discriminar un pensamiento y las acciones. Meyer fue uno de los primeros que empezó a hablar de esto, y Solovey. Ellos hablaron en principio de 4 factores bien diferentes de la inteligencia emocional, que es la percepción emocional, la capacidad de razonar usando las emociones, la capacidad de comprender las emociones y la capacidad para manejar o gestionar las emociones. Este fue como los pioneros. Después vino Goleman con su librito de inteligencia emocional. A ver,
a veces no se pueden reconocer porque uno está enojado, nervioso, triste y no lo puede expresar. Claro, este es un poco por eso lo que trabajan Meyer y Salovey, porque decía, a ver, primero tenemos que percibirnos, es decir, darnos cuenta sobre ese mundo. Primero entonces deberíamos conocernos, ahí para percibirnos. Entonces, primero nos conocemos, después nos percibimos, después vamos a buscar esa capacidad para razonar. ¿Pero por qué me está pasando? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Ustedes saben, por supuesto, y quizás a muchas les pase, que cuando están nerviosos les duele la panza, ¿vieron? O cuando uno dice, ay, estoy por dar un examen, la panza. Y se descubrió, las neurociencias hicieron un gran avance, que con las mismas cepa de células con las que se hacen las neuronas, también algunas van al intestino. Por eso hoy vieron que está tan valorizado la parte del intestino, lo llaman el segundo cerebro, al intestino, porque se dieron cuenta que las neuronas, de las mismas neuronas que crean después el cerebro, también viajaron, mutaron cuando se estaban haciendo los intestinos en ese bebé. Y obviamente entonces es tan importante entender qué relación tiene ese dolor de panza con esa tensión. Lo importante es poder expresarlo. Claro, cuando lo entendemos y lo conocemos, lo importante es expresarlo, es aprender a razonar y a manejar nuestras emociones. Sí, me gusta gestionar la palabra. También los dolores musculares, también. ¿Cuánto cargamos en el cuello? Muchas veces las emociones, cuando no las podemos de alguna manera transmitir, empiezan a tomar un lugar, porque viven en el cuerpo, ¿saben? Entonces, ¿en dónde se siente? Y en el cuerpo, que es donde viven. Si yo les diría a ustedes, ubiquen la alegría, conecten con un momento de alegría, vayan a un momento que les dio mucha alegría. ¿Dónde la sienten? ¿En qué parte? Tóquense la espalda, la cara, los ojos, la cabeza, la boca, el pecho. ¿A dónde sienten ustedes la alegría? Muy bien, ahí. La que se tocó, inspire y exhale y apoye su mano en ese lugar. ¿Dónde? Pecho, corazón. Muy bien. Ojos. Muy bien, tóquense. Y ahora inspiren y exhalen. Y fíjense que eso que han hecho se llama ancla. Ahí vive la alegría. Y cuando ustedes estén no tan contentos, las invito a que saquen su mano y juguemos. Ahora les voy a pedir que vuelvan a poner su mano en el mismo lugar y que se fijen cómo esa misma emoción vuelve. Esos mismos recuerdos que les dio alegría, vuelve. Lo mismo ocurre con otras emociones. Ustedes podrían preguntarse, ¿dónde viven en mí otras cuestiones? La tristeza, la tensión, y van a ver que cuando ustedes se conectan con esa zona, aparece esa emoción. Por eso no hace falta que se anclen esa emoción negativa, las hice anclar una emoción positiva. Bien, entonces estábamos justamente en el punto donde cómo percibimos las emociones. El primer paso, obviamente, para la comprensión de una emoción es percibirla con precisión. Es decir, para eso tenemos que entender mucho las señales no verbales, porque no se olviden que el 7% de la comunicación es el contenido. Cuando una persona se da cuenta que solo el 7% es lo que decimos, nos damos cuenta que el 63% es lo gestual y es el tono de voz y es nuestra posición. Un poco lo traigo a veces, ¿no? No es lo mismo, aunque miren esto.
Por ejemplo, qué lindo Perlas. Qué lindo. ¿Perlas? ¡Qué lindo, Perlas! ¡Qué lindo, Perlas! Siempre dije lo mismo, pero claramente no dije lo mismo cada vez. Entonces se dan cuenta cómo lo emocional suma, mejor dicho, determina una comunicación. Podríamos darnos cuenta entonces cómo lo emocional tiene tanto que ver con nuestra comunicación. Entonces, y no es lo mismo si yo digo, qué lindo, ¿y a ustedes les parece que me gustó? Y seguramente no, porque no es lo mismo que digan, qué hermoso, qué lindo. ¿Se dan cuenta? Mi expresión, mi sonrisa, mi actitud cuenta. Entonces, la expresión facial, el lenguaje corporal, el tono, va a dar mucha información. Las emociones, por supuesto, promueven el pensamiento y la actividad cognitiva. Las emociones ayudan a priorizar aquello que es prioritario y nosotros si vemos una cara que vos me ves entrar, yo te veo entrar y yo digo, hola, ustedes se dan cuenta que me dio mucha alegría. Entonces, las emociones nos ayudan a entender el mundo emocional de quien las expresa. Y por supuesto que las emociones también tienen que ver con muchos significados, nuestra cara, nuestra actitud, nuestra forma. ¿Se acuerdan? Una publicidad, no recuerdo bien de qué era, creo que era de un vino, sinceramente, que hay un señor que ve al jefe que entra con una cara rara y empieza a fruncir el ceño y entonces empieza a decir, uy, me parece que me quiere echar, y creo que era de un vino, y empieza a pensar y dice, seguro que ya no le caigo bien, seguro que no estoy bien en mi trabajo, y de repente empieza a recordar otras escenas, y de repente se da cuenta que no, que era un tic, y entonces se empiezan a acordarse de gestos de ese jefe, que cuando está en una mesa también hace ese gesto, y entonces ahí empieza como a asociar que hay cosas que son permanentes. Bueno, si se lo encuentro, no recuerdo bien de quién era la publicidad, pero si lo encuentro, se las voy a traer para la próxima. Como un gesto determina que el otro esté analizando qué me pasa. También, cuando hablábamos de emociones, vamos a trabajar hasta y cuarto, ¿sí? ¿Cómo las gestionamos? A ver, gestionar con eficacia implica una parte crucial de la inteligencia emocional, porque si yo voy a regular mis emociones, voy a poder responder de manera apropiada, saber cuándo, cómo responder a las emociones mías y las de los demás. Por eso muchas veces hay muchas personas que no gestionan bien sus emociones y son muy impulsivas. O muchas situaciones lo llevan al máximo de una situación. Entonces, gestionar implica parar mi mundo y preguntar, esto que no me llamó mi amiga hoy, ¿cuánto me enoja o me duele o me frustra? ¿Y cuánto? Podríamos regalarnos una regla emocional y poder preguntarnos, ¿cuánto me afectó esto? Si todo es 10, estamos en un problema, porque no todo en nuestra vida puede ser 10, porque algo no estaríamos gestionando bien nuestras emociones. Y quizás entonces podríamos tener en esa regla emocional y empezar a preguntarnos, tal situación, ¿cuánto me afectó? 3, 5, 8, 10, pero comparado con la otra situación que le puse 8, ¿es igual o no? Porque quizás podríamos tener distintas respuestas y empezar a aprender a regular emocionalmente. Ok.
Y algo de lo que me parece que tampoco contesté, me parece que está bueno, es que, bueno, por allá por 1930, Thorndike, que fue muy conocido, empezó a hablar de inteligencia social, que decía que llevarse bien con las otras personas tenía que tener algo de inteligencia la persona, que no es causa-efecto. Algo muy interesante de la causa-efecto, ahora que estoy nombrando, es algo que habló Viktor Frankl, que dice, miren, entre causa y efecto aparece la libertad individual de cómo voy a responder. No somos causa y efecto como Watson decía. Entre la causa y el efecto aparece mi decisión individual de ver cómo quiero responder. Y podríamos pensar que después aparece Maslow, que hemos hablado por los 50, que habla de ese pan fargo, que no es el pan fargo, que va a decir, miren, a ver, uno puede construir su fuerza emocional. ¿Cuándo? ¿Cuándo tiene seguro la panza llena? Bueno, él lo decía más lindo, la seguridad emocional, la seguridad, cuando tiene una casa, cuando tiene afectos, cuando va teniendo esas cosas, va a ir construyendo, va a tener una fuerza para construir lo emocional. Y en la pirámide está el desarrollo personal. Para responderle a Maslow, después vino la teoría de la resiliencia, que le vino a decir a la gente, sí, sí, sí. Ese es el camino natural, pero muchas personas que no han tenido esas bases sólidas, también salió adelante. Fue como una respuesta a Maslow. Después vino Gardner, que habló sobre el concepto de inteligencias múltiples, y después, bueno, viene como un Payne que habló de las inteligencias de la emoción, y bueno, después ya vinieron todos estos, ¿no? Salovey, Mayer, y finalmente Goleman, por el 55, que empezó a hablar sobre su libro, y que, saben que vendió más de 5 millones de ejemplares. Él lo que dijo fue, señores, señoras, si manejamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, vamos a poder liderar casi todo, porque todas las situaciones que nos pasan las guardamos con una emoción. Es decir, que cada persona que hoy recuerda algo de su vida fue porque le agregó la emoción. Y muchas veces dejamos caer otras situaciones que nos fueron pasando, porque no las guardamos con esa emoción. Entonces, esto fue un poco la cronología, ¿no? Y bueno, obviamente hay un coeficiente intelectual, pero también hay un coeficiente, hay inteligencias, la inteligencia emocional, que tiene 5 componentes. Uno es la conciencia que uno tiene de uno mismo, la autoconciencia emocional, luego vamos a hablar de la regulación, cómo la gestionamos. ¿Somos flexibles o no? Porque si somos flexibles nos adaptamos mejor a las situaciones. Eso forma parte de la inteligencia emocional. Si somos rígidos y necesitamos pensar, y en este punto podríamos hablar desde el ego, para unirlo con el primer punto, nos volvemos un poco más rígidos. Si podemos ser más flexibles, si podemos adaptarnos a las situaciones, vamos a encontrar nuevas respuestas y habilidades para regular. Y finalmente vamos a poder ser capaces de interactuar con los que nos rodean, haciendo un mundo un poco más cómodo. Claro, ser más flexibles, exactamente, en especial en los ámbitos laborales, ¿no? Y las emociones tienen tanto que ver con la empatía. Hoy alguien me decía, no recuerdo ya a qué horario, esto de, yo no, miren, de un médico justamente que le dijo a una paciente algo así como, y su caso no tiene solución. No sé bien esa neurona, no sé lo que le pasó, esa célula de ese lugar se rompió.
Y un poco hablábamos de esto, ¿no? ¿Quién tiene ese poder de ser tan cruel? Porque él podría decir, según mi experiencia, veo que es un caso complejo, según mi experiencia, tendría que quizás armarse de paciencia, pero nadie da derecho a ser cruel, porque a veces bajo la máscara de, ¿saben? Yo soy muy, ¿cómo dice la gente? Algunas personas dicen algo así como, no dicen sinceridad, dice, yo soy muy directa, sí, gracias. Sí, auténtica, sí. Hay una palabra que todavía es más fuerte, que es de auténtica. Sí, sincera, yo soy muy sincera. Muy directa, muy sincera, muy frontal, gracias, Tal. Graciela, sí, frontal, Eso, gracias, esa era la frontal. palabra, frontal. Yo soy muy frontal. Bueno, está bueno ser auténtico, pero ¿qué derecho tengo de avasallar a tu mundo en pos de ser frontal? O realista, sí, también. Ojo, porque del otro lado hay una persona con sus sentimientos. Si yo quiero hacer comunicación efectiva, tengo que considerarlo, porque no le sirvió de nada, aunque fuera que ese médico hubiera tenido razón con esta paciente. No le sirvió de nada, más para bajar los brazos y deprimirse. ¿Desde qué lugar? ¿En qué le podía haber sumado esa información? Era mejor por ahí decirle, miren, según los casos que yo vi, es un caso complejo, habrá que ver si se puede recuperar, dejarle un espacio a la esperanza, ¿no? A que ella haga su camino y después de todo, ¿quién es Dios para decir eso? Nosotras sabemos que los médicos trabajan con la ciencia muchas veces estamos hablando de porcentuales, de casos comprobables, de casos fácticos, pero nosotros sabemos que por sobre ello hay alguien superior que está allí y que sobre eso. López Rossetti dice que somos emocionalmente racionales. Sí, porque López Rossetti trabaja con la medicina del estrés y trabaja con las neurociencias, y hay ahí, podríamos decir que la inteligencia emocional es esa sintonía fina entre mente y corazón, o entre emociones y cerebro. Por eso habla de eso, ¿sí? Podemos pensar también que la inteligencia emocional nos va a servir para automotivarnos. Esto que este doctor, por ser tan frontal, no pudo lograr, y es que la paciente se automotive y diga, bueno, si hay un 1%, un 0,5%, yo voy por ahí, qué sé yo, después veremos. Y entonces las personas que van a automotivarse van a poderla vivir un poco mejor. Bueno, contesté, espero haber contestado esto. Y en el ratito que nos queda, vamos a ver algo de, si quieren, que no lo pudimos ver hoy, que bueno, y tiene que ver con niño interior, pero me da la impresión que no vamos a poder tenerlo. No vamos a poder verlo porque nos queda cortito. Ustedes saben que esto del niño interior tiene mucho que ver con la historia de un viaje interno que nos lleva a pensar que una parte nuestra que quedó en esa infancia y que sanándolo podríamos tener una mejor manera de tener a este adulto. Alguien hoy me dijo, quizás el niño interior, yo tuve una infancia muy dura y fue muy respetable, y no sé si quiero contactar con ese niño. Obviamente todas las posiciones son muy respetables. Lo que pasa es que ese comentario tiene que ver con la dificultad de sanar a ese niño. Es decir, que una parte suya todavía duele
en ese punto. Y dolerá en tanto uno no pueda sanar. Entonces, vieron que a veces cuando uno pone Pervinox, cuando uno pone alcohol, vieron que al principio arde, pero es ahí donde empieza a sanar. Entonces, con todo el cuidado del mundo, por supuesto, habría que ver, vieron como cuando hacemos las mamás, las abuelas, que ponemos una gotita de alcohol y soplamos, bueno, se hará de esa manera, se hará de una gotita, se buscará Pervinox, se buscará si hay algo que no arda, pero está en la posibilidad de poder trabajarlo, ¿sí? Bueno, ese niñito es importante porque de alguna manera una parte nuestra quizás tenga dolor, tenga lastimada la creatividad, tenga lastimada los sueños, y bueno, y obviamente vamos a tener que trabajarlo, ¿sí? Porque vamos a ver los mapas que tiene, dónde los armamos, qué pasó con esos mapas, qué mundo, en qué parte de ese mapa quedó el dolor. Algo nos hizo creer que el mundo era doloroso y hemos creado creencias limitantes. Desde ese lugar, ese niño herido, esa partecita nuestra que quedó herida, porque hemos podido hacer un montón de cosas, pero ese pedacito es el que crea nuestro sistema básico de creencias, que no soy tan valiosa, que no puedo todo lo que quiero, que soy débil, que nadie me quiere tanto, que es mejor mi hermana, que quiero aclarar que yo no tengo. Digo, vieron por las dudas. Que, que repetimos cosas y caminamos y digo, pero ¿cómo puede ser? Ya tuve tantas experiencias con distintas y todas mis amigas me parece que me dejan de lado. Todo para ningún trabajo soy tan buena. Y esos mapas son filtros. Y esos filtros, de alguna manera, viajó por la biología haciéndonos creer en esas emociones que hemos sentido. Y de alguna manera esa información se almacenó en una memoria celular. Pero cuando la persona sana, ese niño herido, aparece toda la energía de ese niño maravilloso, que puede todo aquello que se lo va a poner. Ese niño maravilloso que Carl Jung hablaba que todos tenemos adentro, un potencial inagotable e innato en la creatividad. Entonces, vamos a tratar de ver ese niño maravilloso y le vamos a poner toda la energía y el entusiasmo. Muchos autores finalmente hablaron de infancia, muchos. Y vamos a trabajar con esas experiencias, ¿qué les parece? Porque claramente cuando deseamos un cambio, vamos a cambiar nuestras experiencias, la experiencia básica, vamos a ir a esa creencia. ¿Cómo fueron las vivencias de ese niño interior que moldaron nuestra experiencia básica? ¿Qué situación repito? El temor a estar sola, el sentirme poco valiosa, el que me cuesten las relaciones sociales. ¿Qué repito? Pero ¿sabes qué? Te traigo una buena noticia. Cuando éramos niños, éramos espontáneos, éramos adaptables, reíamos, nos sorprendíamos y disfrutábamos de la vida. Y la propuesta es recuperar a ese niño para poder volver a lograr todo esto. Entonces, estas características que tenía el niño van a conformar al adulto. La emoción por la vida, el optimismo, ser espontáneo, y va a tener un sentido de singularidad. Por eso me parecía tan interesante poder ver esto. Y hay que encontrar esto, miren, ese pedacito, esa partecita nuestra con la que tenemos que encontrarnos, con esa valía, con esa parte de nosotros mismos que sabe que puede lograr todo eso.
El niño interior determina muchas conductas del adulto, por eso es vital conocerlo y amarlo y cuidarlo. ¿Cuáles son las características de tener un niño herido? A ver, vamos a chusmear y con esto vamos a ir cerrando. Si hay alguien que vive en la codependencia, podemos pensar que fue un niño que algo le faltó. Por eso necesitó pegarse mucho a otra persona. Agresividad, desconfianza, baja autoestima, disfunciones sexuales, adicciones. Por eso, la categoría de este niño herido podríamos encontrarlo en un niño interior que se sintió abandonado, un niño interior que se sintió humillado, un niño interior que se sintió rechazado, un niño interior que se sintió abusado, un niño interior que se sintió traicionado. Y que no merece esa situación. Por lo tanto, como adulto, uno puede decirle a ese niño que puede dejar de sufrir, porque uno hoy es ese adulto que le puede dar todo aquello que necesitó. Un niño interior puede generar codependencias, un niño interior abandonado puede sentirse de alguna manera con disfunciones, puede ser que le faltó comunicación con su padre o madre, un niño interior que se sintió no querido, que vive como víctima. Y las heridas de este niño interior humillado ocurre cuando el niño siente que los padres se avergüenzan de él. Y no quiere decir que sus papás le hicieron eso, pero él lo sintió. Necesitaba otra mirada, otra palabra. Quizás sus padres no sabían, no pudieron. Y entonces ese niño va a vivir comparándose, a mirar, ¿qué tiene el otro? ¿Por qué el otro es mejor? Y bueno, a veces cuando a una persona le pasan esas cosas, tienen conductas de dolor, ¿sí? Sufren mucho. Y vive más asociado con la madre. A veces se dan madres tempranas que tienen chicos. Bueno, de alguna manera, estos niños, podemos pensar que esos niños, todos esos niños que se han sentido rechazados o que se han sentido que les faltó recibir algo, timidez, apoyo, abandono, de alguna manera uno sabe que le puede dar a partir de reconocer ese pedacito y de responsabilizarse uno como adulto, le puede dar a ese niño aquello que necesitó. Simplemente tomar a ese niñito que fuimos y darnos la posibilidad de decirnos, acá estoy como adulto para ofrecerte aquello que te faltó. Yo puedo darte amor, protección, valor, entrega. Estoy aquí como adulto para ofrecerte aquello que cuando eras niño necesitaste. Esto es un poco lo que ese niño necesitaba. Así que vamos a hacer un ejercicio, así como para terminar bien. Cada uno va a encontrar ese niñito y lo va a mirar y le va a sonreír y va a mirar a ese niñito y va a buscar una mirada de aprobación. ¿Qué nos diría ese niñito si nos viera ahora? ¿Lo lograste? Mirá. O estoy orgullosa. O tuve muchos miedos. Vaya a saber qué le diría ese niñito, nos diría, ¿no? O fue duro, pero aquí estás. Vaya a saber qué les nos diría.
¿Y nosotros qué le diríamos? Acá estoy. Para lo que necesites, acá estoy. Y si fuera así, seguro que aparecerá una sensación de disponibilidad, o de amor, o de algo así, que nos permita reconciliarnos con ese niñito. O niñita, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un punto acá.